Gracias, Carlos, y buenas noches a todo el teleauditorio de nuestra emisión estelar de Notifides. Justamente la sesión había quedado este día para las 3 de la tarde, misma que arrancó a las 5 p.m. Y bueno, ¿en qué es lo que se ha centrado la discusión de los diputados este día? Desde el año pasado se ha estado socializando una reforma a la ley del Instituto Penitenciario. Hay que entender esto como una reforma, no como una nueva ley, o que se le ha denominado o es conocida como Ley de Trabajos Forzados. Pero repetimos, no es una nueva ley, sino que es una reforma a la ya existente. ¿Cuáles son las opiniones de algunos diputados con respecto a estas reformas que se estarían aprobando este día? Presidenta, no es posible que a las privadas de libertad, y usted como representante también del género femenino, también las tengamos que obligar a picar piedra, o que las tengamos que obligar a hacer trabajos forzados. No puede ser. Entonces, yo estaría de acuerdo con la propuesta que hicieron, creo que la hizo el compañero Walter, de eliminar ese término de ahí y podríamos nosotros acompañar. No se trata de ir a exhibir a los privados de libertad con cadenas a las canteras, como se hacía en época de los egipcios. Se trata de brindarles una oportunidad de rehabilitarse, máxime a las privadas de libertad, que creo que usted ha visitado esas cárceles de mujeres y ve los excelentes productos que ellas elaboran, y que más bien el problema que hay es que no les hemos buscado un mercado para que les compren esos productos maravillosos. Uno de los artículos que causaba bastante controversia en esta ley era la parte de donde se decía que a los privados de libertad se les mandaría a picar piedra, como lo había sugerido incluso el presidente Hernández unos meses atrás, antes de que se empezara la discusión de esta ley. Pero esa parte, ya este día les informamos, ha quedado derogada. ¿Cuáles son los trabajos que harían los privados de libertad? Nosotros estamos de acuerdo en las otras actividades, como la construcción de la fabricación de pupitres, la construcción de ladrillos y las otras actividades que menciona el numeral 19 de este artículo, que efectivamente reforma el artículo 16 de la ley del Sistema Penitenciario Nacional, que es proyectos de reforestación, construcción de pizarras educativas, reciclaje de material orgánico e inorgánico, trabajo en actividades de la construcción y la reconstrucción. Sin embargo, el hecho de dejar esa terminología ahí, de picar piedra, se va a prestar para los abusos, e inclusive le decíamos nosotros al presidente que dejar esta atribución en los directores de los centros penales, eso va de una u otra forma, sin la supervisión de los órganos jurisdiccionales, va a propiciar los abusos en la implementación de esta ley. Hay otra de las partes de esta ley que es todavía la que está en discusión. ¿Cómo se va a remunerar este trabajo? Recordemos que, si los privados de libertad comenzaran a elaborar algunas cosas o comenzar a sembrar algunas de las cosas que ellos van a producir en los centros penales, ¿cómo se remuneraría esto? Porque esto se beneficiaría a la familia de algunos de ellos. ¿Qué es lo que se haría realmente en este artículo, que es en el que se ha quedado esta noche en el Congreso Nacional? Como lo expresó el compañero abogado y notario Russell Tomé, como lo expresó el compañero Walter Vanegas y como lo expresó la honorable diputada Doris Alejandrina Gutiérrez. En ese sentido, presidente, estaríamos aceptando la sugerencia de derogar la palabra de picar piedra y pues que se quite esa frase. Muchas gracias, diputada presidente. Y bien, Carlos, esta ley ha quedado, o esta reforma ha quedado ya solamente pendiente de dos artículos que estarían discutiéndose mañana a las 3 de la tarde, que ha sido citado nuevamente el Congreso Nacional, y es justamente esa parte de la remuneración de los trabajos que realicen los privados de libertad. También se ha hecho una, podría decirse, labor este día al asignar o querer asignar una partida presupuestaria para el profesor José de la Paz Herrera Chelato Uclés, como se le conoce, ya que él ha estado muy enfermo, ha estado muy delicado de salud y necesita de algunos fondos. Y el Congreso Nacional, vía un decreto, estarían dando esta ayuda económica a este profesor eterno, que fue quien llevó a nuestra selección nacional a su primer mundial. Con esta información, Carlos, y con todo este resumen, yo retorno con usted a estudio.